You're listening to Beyond the Sermon, the podcast of First Methodist Church in Collingswood, New Jersey. On our podcast, the goal is not just to share the sermons we've preached, but to go beyond the sermon and talk about what we're learning and what God is doing in us and in our community. For Advent 2025, we are in a series called Brought to the Light, Advent for All Who Need It. This series is looking at the themes of Advent and how Jesus comes to us all. You can find more information about our church at fumccollingswood.org. Thanks for listening. This morning's scripture comes from Luke chapter 2, verses 8 through 20. That night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared to them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. "Don't be afraid," he said. "I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger." Suddenly the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and peace on earth to those whom God is pleased." Then, when the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, "Let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about." They hurried to the village and found Mary and Joseph, and there was the baby lying in the manger. After seeing him, the shepherds told everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. All who heard the shepherd's story were astonished, but Mary kept all these things in her heart and thought about them often. The shepherds went back to their flocks, glorifying and praising God for all they had heard and seen. It was just as the angel had told them. Pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: "No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre". Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: "Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres". Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron unos a otros: "Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado". Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Amen. This is the word of God for the people of God. Amen. Amen. Have you ever seen the 2015 Pixar movie Inside Out? Habrán visto la película de Pixar que se llama Inside Out, o Intimadamente de adentro hacia afuera. It's a movie that takes us inside the mind of Riley, the preteen main character of the movie. Es una película que nos lleva dentro de la mente de Riley, que es el carácter principal de esta película. Inside Riley's mind, we meet characters that represent some of the major elements or the major emotions we experience as children. Y dentro de la mente de Riley nosotros experienciamos diferentes emociones que nos suceden a nosotros cuando somos niños. We see joy and sadness and anger and fear and disgust.
Vemos gozo, amor, disgusto. These characters are personifications of those emotions, and the movie deals with how those emotions shape our memories. Y esto es la personificación de este carácter. Y esta película maneja las emociones por las cuales nosotros pasamos. Specifically, the core memories that make us who we are. Específicamente las memorias principales que nos hacen a nosotros ser quienes somos. One emotion that doesn't make an appearance, though, Hay una de ellas que no se aparece, is love. y es el amor. And as I was thinking about this sermon on the Advent theme of love, Y mientras pensaba en este sermón acerca del advenimiento y el amor, I began to wonder how Hollywood or American culture would personify love. comencé a pensar cómo Hollywood o quizás la cultura americana iba a personificar el amor. My guess is that if Pixar included love in a future Inside Out movie, Pienso que quizás Pixar iba a incluir esto en una película que habla del futuro. it would be portrayed as pink, and feminine, with a sweet face and maybe a little squishy. Quizás rosado, con una cara que es esponjada, algo que se podía apretar. Or maybe love would look more like Cupid, the Greek god of love. O quizás el amor sería desplegado como Cupido, que es el dios del amor griego. Cupid's still the most often Western culture's image of love personified. Cupido todavía es el carácter principal que se personifica en el tiempo del amor. But this morning I want to suggest that love personified looks like Jesus. Pero quiero decirles esta mañana que el amor personificado es Jesús. That's why I love Christina Rossetti's 1885 poem that was turned into a Christmas carol called Love Came Down at Christmas. Es por eso que me gusta el poema de Cristina Rossetti en el 1815 que habla de cómo esto sucedió. Listen to the first two verses of her poem. It says, love came down at Christmas. Dice que el amor descendió en Navidad. Love all lovely, love divine. El amor tan amoroso y divino. Love was born at Christmas. El amor nació en la Navidad. Stars and angels gave the sign. Estrellas y ángeles dieron la señal. Worship we the Godhead. Nosotros adoramos la divinidad. Love incarnate, love divine. El amor encarnado, el amor divino. Worship we our Jesus. Nosotros adoramos a Jesús. But wherewith for sacred sign. Es una señal sagrada. Some of those older English phrases are hard to translate, I think. Algunas de esas palabras son difíciles de traducir. But this poem, it's a beautiful picture of what actually took place at Christmas. Pero este poema es un retrato maravilloso y amoroso de lo que sucedió en Navidad. The God who isn't just loving and doesn't just love the objects of his love. Dios no solamente es amor y no solamente él ama el objeto de su amor. The God who is love. Él es el Dios que es amor. He came down and he took on our human flesh and became the person Jesus as the sign of God's love for us. Él descendió, tomó forma de hombre y él desplegó lo que es el amor de Dios. You see, God always makes the first move toward us. Dios siempre hace el primer movimiento hacia nosotros. Because he loves us. Porque él simplemente nos ama. And love always goes first. Y el amor siempre va primero. And because God knew that broken and lost in sin, we could never take the first step toward him. Y Dios sabía que nosotros quebrantados y muertos al pecado nunca íbamos a tomar el primer paso. And so when the angels appeared to the shepherds watching over their flocks over Bethlehem that night, Entonces cuando los ángeles le aparecieron a todos los pastores que estaban velando sus ovejas esa noche, their story became a living illustration of this very idea that God's love always makes the first move toward us.
esa historia se convirtió en una ilustración viva de que Dios siempre nos busca a nosotros primero. It wasn't because of anything that the shepherds could give to God that God sent the angels to announce the news of Jesus' birth that night. No fue por nada que pudieron haber hecho los pastores que Dios mandó a los ángeles a que dieran ese aviso esa noche. It wasn't because of the shepherds' love for God or their devotion to Him. No era por el amor de los pastores hacia Dios o su devoción hacia Dios. It wasn't because of those things that God chose for these shepherds to be the very first to hear the good news of great joy. No fue por eso que Dios eligió a estos pastores a que oyeran el anuncio de gran gozo. It wasn't even that the shepherds were looking for God to come to them. No era tampoco que los pastores estaban esperando que Dios viniera hacia ellos, Or that they were seeking for some kind of experience of God that night. o que estaban buscando alguna clase de experiencia con Dios en esa noche. It was God's love for those shepherds that initiated their encounter with God. Fue el amor de Dios sobre esos pastores que inició el contacto primero. Because love always originates in God, not us. Es porque el amor siempre se origina en Dios y no en nosotros. It's just like 1 John 4:9 tells us, we love because He first loved us. Como primera de Juan 4 dice que nosotros nos amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Our love for God, Nuestro amor por Dios, our love for one another, el amor del uno por el otro, our love is only ever a response to God's love. el amor es solamente una respuesta que nosotros damos al amor de Dios. Because God moves first. Porque Dios siempre se mueve primero. And what we see happening in the story of Christmas in Luke chapter 2 Y lo que vemos que sucede en esta historia de la Navidad en Lucas capítulo 2, it's the next step in the ultimate declaration of God's loving pursuit of humanity, which began all the way back at creation. es el próximo paso cuando vemos que Dios amó a la humanidad desde el principio de los tiempos. For this is how God loved the world. This is John 3:16, all right? This is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Y así es que Dios ama al mundo, porque dio a su un hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se muera, mas tenga vida eterna. God's love for the world was being embodied in the birth of Jesus, the Messiah. Y el amor de Dios hacia la humanidad se hace completo en el hecho de que Jesús nació como el Mesías. And God's love moves first, especially when we can't move toward Him. El amor de Dios siempre se mueve primero, especialmente cuando nuestro amor no se puede mover hacia Él. It's just like Paul wrote in Romans 5:8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Es como Pablo lo dijo, que Dios, sabiendo que nosotros éramos pecadores, nos amó a nosotros primero. And I think it's worth noting that when an angel of the Lord appeared among them and the radiance of the Lord's glory surrounded them, Y creo que vale la pena nosotros notar que cuando el Señor se le apareció entre ellos, la gloria del Señor los rodeó en su resplandor. the them it's talking about was a group of lowly shepherds. El ellos que está hablando es un grupo de pastores. It wasn't the rich or the powerful that the angel came to. No fueron los ricos o los poderosos los que los ángeles fueron. God didn't send the angel to King Herod or to Quirinius, the Roman governor. Dios no envió al ángel al rey Herodes o a Quirinio, el gobernador romano. God didn't send the angel to the Jewish high priest or even to Zechariah and Elizabeth. Dios no envió al ángel al sumo sacerdote judío, ni siquiera a Zacarías o Elizabeth. The first people who heard the good news Las primeras personas que oyeron las buenas noticias that Jesus, the Savior, the Messiah, the Lord, had been born today in Bethlehem, the city of David, que Jesús el Salvador, el Mesías,
que nació en Bethlehem, en la ciudad de David, was a group of shepherds working the night shift. fue un grupo de pastores que estaban trabajando el turno de noche. And I think this is key because throughout Scripture in general and the story of Christmas in particular, Y creo que esto es algo clave porque a lo largo de las escrituras en general y del relato de la Navidad en particular, we consistently see God's love reaching for those on the margins. vemos constantemente el amor de Dios alcanzando a los que están a los márgenes. It's not just that they're included in the story of redemption. No es solo que ellos están incluidos en la historia de redención. God's love pulls them right into the very center of the larger story that God is telling. El amor de Dios los trae a ellos al centro de la misma historia que Dios está preparando para ellos. I mean, have you ever seen a nativity that didn't have shepherds? ¿Usted ha visto alguna escena de natividad que no tiene pastores? God takes shepherds who were literally on the outskirts of the town of Bethlehem. Dios toma pastores que estaban literalmente a las afueras de Belén And he brings them right to the manger where Jesus was lying, all swaddled up, just like the angel told them he would be. y los trae directamente al pesebre envuelto en pañales para tal y como el ángel se los dijo. Just think about the Gospels that we walked through together this fall. Piensa en los evangelios que hemos estado discutiendo en este tiempo. In our congregation, our preaching was focused in the Gospels from September to November. En la congregación local, la concentración fueron los evangelios de septiembre a noviembre. But all through the Gospels, we read stories of Jesus bringing the outsiders in. Cuando miramos los evangelios, vemos historias de Dios trayendo a gente desde afuera hasta adentro. The lepers, Los leprosos, the demonized, los endemoniados, the Samaritans, los samaritanos the noisy little children. y los niños pequeños. And it begins in the story of Jesus' birth Y todo comienza en la historia del nacimiento de Jesús. with the shepherds and then with the magi. Y con los pastores y también con los reyes magos. Gentiles from a foreign land who came to worship the newborn king and were welcomed in. Gentiles que vinieron de tierras lejos para adorar al rey. So after the shepherds hurried to Bethlehem and they find Jesus just as the angel said they would. Después que los pastores oyeron de Belén y encontraron a Jesús tal y como los ángeles le dijeron, They leave Jesus and Mary and Joseph dejan a Jesús, a María y a José and they begin to tell everyone what had happened and what the angel had said to them about this child. y comenzaron a decirles a todos la noticia de lo que sucedió con este niño que nació. These shepherds who had been on the outside and had been brought into the center, Estos pastores que estaban afuera y ahora los habían traído adentro. they were so changed by their encounter with God's love that they were compelled to share the story with everyone they could. Ellos habían sido transformados por la historia de Jesús, que ellos quisieron compartir esta información con todo el mundo que podían. They can't keep it in. No podían guardárselo. And again, we see this all through the stories of the Gospels. Y esto lo vemos en la historia de los evangelios. This isn't the exception to the rule, it is the rule. No es una excepción a la regla, es la regla. The Samaritan woman at the well tells her entire village about Jesus. La mujer samaritana junto al pozo le cuenta todo a su pueblo. The leper that Jesus healed with a touch told everyone everywhere. El leproso que Jesús sanó con un tocar le contó a todo el mundo en todas partes. Legion, the demoniac who Jesus sent to share his testimony with the people of that whole region. Legión, el endemoniado a quien Jesús envió a compartir sus testimonios en toda esa región. Even Mary Magdalene was sent on that first Easter morning to be the first one to share the news that Jesus was risen from the dead. Incluso María Magdalena, enviada aquella primera mañana de Pascua para ser la primera en anunciar que Jesús había resucitado.
An encounter with the love of God naturally overflows into witness and testimony. Así es que un encuentro con el amor de Dios naturalmente desborda un testimonio. It's uncontainable. Es incontenible. The shepherds and these others were so changed by their encounter with God's love, embodied in the person of Jesus. Vemos que los pastores y todos estos otros fueron transformados por su encuentro con el amor de Dios encarnado en la persona de Jesús. That they couldn't keep the good news to themselves. They had to tell someone. No pudieron guardar las buenas noticias, ellos mismos tuvieron que decirlas Or they were going to burst. o iban a estallar. And it's in the sharing of our encounters with Jesus that others are invited into their own experience of love. Y es precisamente en el compartir nuestras experiencias con Jesús que otros son invitados a tener su propio encuentro con el amor. Sisters and brothers, this is the good news. Hermanos, estas son las buenas noticias. Because of his great love for us, God has made the first move. Por su gran amor hacia nosotros, Dios tomó el primer paso. And that move that God makes, it's towards us. Y ese paso que Dios tomó hacia nosotros. And so I wonder this morning, have you responded to God's offer of love? Les pregunto en esta mañana si has respondido a la oferta del amor de Dios. Have you received the love of God and been transformed by it? ¿Has recibido el amor de Dios y has sido transformado por Él? If so, Si es así, who is God asking you to share the news with? ¿a quién Dios te está pidiendo que compartas la noticia? Who are the people that God wants you to tell your story to? ¿Quiénes son las personas que Dios quiere que tú compartas tu historia con ellos? Your story doesn't have to be big and extravagant or scandalous to be powerfully used by God. La historia no tiene que ser grande o escandalosa para que Dios la use con poder. But there's something beautiful about hearing what God has done in someone else's life that can open the door through which God moves toward another person. Pero también hay algo hermoso en escuchar lo que Dios ha hecho con la vida de otra persona que puede convertirse en la puerta abierta por lo cual Dios se mueve hacia alguien más. The shepherd's story and those others like it forces me to wonder. Entonces la historia de los pastores y de otros como ellos me obliga a preguntarme, If we aren't sharing the story of our experience of God's love, si no estamos compartiendo la historia de nuestra experiencia con el amor de Dios, have we really encountered God's love? entonces verdaderamente hemos encontrado el amor de Dios. The shepherds had to tell everyone what they had experienced. Los pastores tuvieron que decirle a todo el mundo lo que ellos experienciaron. Who are we telling? Entonces, ¿a quién le estamos diciendo nosotros? When's the last time I told someone the story of what God is doing in my life? ¿Cuándo fue la última vez que yo le conté la historia a alguien de lo que Dios ha hecho en mi vida? Do we even want to tell people? ¿Queremos verdaderamente decirle a la gente? Have we lost the wonder and the power of our story? ¿Habremos perdido el gozo y el poder de nuestra historia? The story of what God is doing. La historia de lo que Dios está haciendo. Have we, like the church in Ephesus in Revelation, have we forgotten our first love? Tal como la iglesia en Éfeso y en Revelaciones, nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Remember maybe when you were young and in love, ¿Te acuerdas cuando eras joven y quizás estabas enamorado o enamorada? and you went around grinning like an idiot Y siempre estabas sonriendo because your heart was beating porque tu corazón estaba latiendo and you just couldn't keep it in. y no podías mantenerlo adentro. You wanted to tell everybody about Le it, querías decir a todo el mundo. even if it was over a week later. Y aun si fuera una semana después. Who is God leading you to share your story about your encounter with God's love? Entonces, ¿a quién Dios te está guiando para que cuentes la historia del amor de Dios hacia ti?
But the other thing I wonder, Lo otro que en lo que pienso, where is God propelling you to the margins of society? ¿a dónde Dios te está impulsando? ¿A qué márgenes de la sociedad te está impulsando? Who is the outsider that God is calling you to bring into the center of the story? ¿Quién es el que está afuera y Dios te está llamando a que lo traigas al centro de la historia? Because God's love is always moving toward the last and the least and the lost. Porque el amor de Dios siempre se mueve hacia el último, el menor y el perdido. It's moving toward others that maybe people have given up on. Se mueve hacia otros que ya otras personas se han rendido. We had an opportunity as a church this last week to provide a meal for Young Lives. Tuvimos la oportunidad como iglesia de compartir comida con un ministerio que se llama Vidas Jóvenes. To help them put on their Christmas party for the teen parents that they work with. Organizamos una fiesta de Navidad para los padres adolescentes a quienes sirven. We have the Collingswood Food Pantry that we host and partner with. Tenemos la despensa de alimentos aquí en Collingswood. And it's great to donate food or finances, but there have been so many donations coming in around Christmas and Thanksgiving. Y también es maravilloso donar comida y recursos financieros, pero también hay tantas donaciones alrededor de Acción de Gracia y Navidad. They could probably be open at least one more time a month if they had the volunteers and the leaders to do it. Que probablemente pudieran abrir una vez más al mes si hubieran voluntarios. There's other ministries like Seeds of Hope, Hay otros ministerios como la Semilla de Esperanza or She Has a Name, o el ministerio que se titula Ella tiene nombre Options for Her, o Opciones para ella and others. I'm sure you know others, y otros ministerios que me imagino que usted sabe. where people are seeking to take the good news of Jesus Lugares donde la gente quiere llevar las buenas noticias de Jesús. to those society has pushed to the margins. Aquellos que la sociedad ha echado a un lado. And if you feel like God is pushing you toward the margins, but you don't know where to start, Y si tú sientes que Dios te está empujando a los márgenes, pero no sabes cómo empezar, let's have a chat. vamos a hablar. Or just pick one and reach out. O elige alguno de estos ministerios y allégate a ellos. And see how you can partner with them to share the love that you have received from God. Y cómo puedes convertirte en un compañero y también poder enseñar el amor de Dios. But if you're here this morning, Pero si estás en este lugar en esta mañana, or you're watching online, o quizás nos estás mirando en línea, and you haven't yet responded to God's loving move toward you, y todavía no has respondido al amor de Dios hacia ti, you can respond to Him today. tú puedes responder a Él en el día de hoy. Maybe you came looking for God today, Quizás viniste buscando a Dios en este día, but maybe you're here and you're thinking, you're too far gone, quizás estás mirando y piensas que estás muy lejos, or you're not important enough for God to love you. o piensas que no eres lo suficiente importante para que Dios te ame. You don't have anything to give to God. No tienes nada que darle a Dios. Let me tell you, God came for you. Déjame decirte que Dios vino por ti. You can receive the love that God is offering. Tú puedes recibir el amor que Dios está ofreciendo. He longs to see you transformed by His love into a person of love. Es el deseo de Él que tú seas transformado en una persona que tiene amor por los demás. Into the kind of person who moves towards the margins to share the story of the love that we have encountered. Que seas el tipo de persona que llegue hasta los márgenes y compartas el evangelio. God, in His love, moved toward the shepherds before they could move toward Him. Dios en su amor se movió hacia los pastores antes de que ellos pudieran moverse hacia Él.
He brought them from the outside into the very center of the story of redemption. Los trajo desde afuera hasta el mismo centro de la historia de redención. And God used the telling of their story to spread the good news of great joy that is for all people. Y Dios usó su historia para dejarle saber al mundo la historia de gran gozo. The beginning of the sermon, I mentioned that last line of the second verse of Christina Rossetti's poem. Al principio del sermón mencioné que la última línea de Christina Rossetti, The one that ended with the line, "But wherewith for sacred sign." la estrofa que dice, pero con qué señal sagrada. And you might have heard that and you said, I don't even understand that in English. Y quizás has oído eso y dices, no entiendo eso ni en inglés. It's an old way of asking, with what means can we, in our time, show that God has come to us? Es una forma antigua de preguntar con qué medios podemos en nuestro tiempo mostrar que Dios ha venido a la tierra. But wherewith for sacred sign? ¿Estamos buscando una señal sagrada? She answers the question in the following verse. Y ella contesta en el próximo verso. It says, love shall be our token. Ella dice, el amor será una señal. Love be yours and love be mine. Amor tuyo y amor mío. Love to God and all men. Amor a Dios y a todos los hombres. Love for plea and gift and sign. Amor como súplica, don y señal. You see, it's love that will be the mark in our lives by which the world will know that God loves them. El amor siempre será la marca en nuestras vidas, por la cual el mundo sabrá que Dios nos ama. Let's pray together. Oramos. Loving God, we come to you Amado Dios, venimos delante de ti with hearts full of gratitude con corazones llenos de gratitud, that you would come for us que tú viniste por nosotros when we had nothing to give you, cuando no teníamos nada que darte, and we had nothing to offer, nada que ofrecerte, and there was nothing we could do to come to you. y no había nada que pudiéramos hacer para ir hacia ti. You came for us Tú viniste por nosotros because you love us, porque tú nos amas, because you are love, porque tú eres amor, and love always moves first. y el amor siempre se mueve primero. So would you help us this morning Ayúdanos en esta mañana to look at the world around us a mirar el mundo alrededor with the eyes of love? con los ojos de amor. Would you give us, God, your eyes to see? Danos tus ojos para ver. Help us to see who needs to hear our story. Ayúdanos a ver quién necesita oír nuestra historia. Help us to see those on the margins, Ayúdanos a ver los que están a los márgenes, to see those who society would rather ignore. a ver aquellos que la sociedad prefiere ignorar. And would you give us faith? Danos fe, Would you give us courage danos valentía to bring them right into the center of the story that you are telling today? para traerlos a ellos al centro de la historia que hemos hablado en este día. Shape us into people of love Señor amado, danos formas en gentes de amor so that the world can know para que el mundo pueda saber that you love them. que tú les amas. This is why you came, Esta es la razón por la cual viniste and this is why you send us. y por eso nos has enviado a nosotros. Would you help us to be faithful? Ayúdanos a ser fiel. We love you. Te amamos, We praise you. te adoramos. And we pray this, Jesus, in your name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.